Por primera vez en la historia, un departamento que no sea Lima meterá a 3 equipos en torneos internacionales, algo sin precedentes y que sin duda alguna marca un antes y un después en el fútbol peruano. Y sé que me preguntarás, ¿en serio es tan importante? Y yo te responderé, no, no es tan importante este dato, pero quería tirarlo. Queda bien la narrativa de que los humildes equipos provincianos le plantan cara a los malvados capitalinos, quienes solo ganan a causa de la mafia en la liga. Ferrari. Ya en serio, es un orgullo para mí como cusqueño amante del fútbol que los 3 equipos de mi ciudad estén presentes en contiendas internacionales. Eso si no se cruzan Deportivo Garcilaso y Cienciano en la fase nacional de la Sudamericana, que obviamente no queremos. Creo que todos esperamos que lleguen a fase de grupos los 3, pero solo pónganse a pensar la increíble carta de presentación que daría la ciudad imperial de cara al ámbito internacional. Un clásico cusqueño con el himno de la Sudamericana y toda la decoración azul. 3/4 del estadio enteramente rojo o celeste, dependerá del sorteo. Hermano, qué maravilla. Ok, demasiada hoja de coca con azúcar. Pero bueno, el caso es que tendremos a 3 representantes y aprovechando la oportunidad me puse a pensar en lo maravillosa que es la mota, pero justo después me dije a mí mismo, ¿cómo le fue a los equipos cusqueños a nivel internacional y quién tuvo la mejor campaña? Creo que la respuesta es clara para todos, pero estaría interesante analizar cada una de las campañas y enumerarlas en un ranking de peor a mejor, de esos tops que tanto le gusta a la gente. Así que nombraremos sus mejores participaciones. Partido a partido tomaremos en cuenta la plantilla que tuvieron, lo bien que lo hicieron y quiénes eran los mejores jugadores de dicha alineación. Para esto, y como ya lo vieron en la miniatura, tomaremos a Real Garcilaso y Cusco FC como 2 equipos diferentes. Pese a que ambos son la misma institución, siento que será más ordenado el hacerlo de este modo, por lo que analizaremos a los 4 equipos de la manera más imparcial posible, de manera que intentaré sacar mi lado más crítico en el top y evitaré hablar desde el hinchaje. Comencemos pues. Puesto 4, Cienciano. Que no, qué broma, tranquilos. Ahora sí, comencemos con el top. En el último puesto tenemos al cuadro dorado, que tuvo su primera participación internacional este año de hecho. Alcanzó la fase nacional de la Conmebol Sudamericana al quedar en 5º lugar en el torneo acumulado. Una campaña muy buena por parte del Cusco FC que logró un hito impresionante. Más que nada remontando la última parte de la temporada anterior. Debido al sorteo terminaría siendo visitante frente a la escuadra del Atlético Grau, debido a que el campeón es del 36 no tiene luces que se requieren para un torneo internacional, razón por la cual era imposible jugar en Piura. Estas luces son realmente necesarias ya que los partidos son siempre en la tarde, no es como en la liga que puedes llegar a programar tu encuentro a horas de la mañana o al meridiano. Conmebol es muy estricto en el tema del horario, y de hecho lo notamos con un Atlético Grau que se volvió un trotamundos ya que cambiaba siempre de sede para lo que es el torneo continental. Razón por la cual el encuentro tuvo que ser llevado a la ciudad de la eterna primavera. El Mansiche se vestiría de gala para albergar dicho encuentro en su único partido de carácter profesional, debido a que los 2 equipos trujillanos perdieron la categoría el año anterior. Fuerza para Trujillo, que tendrá que esperar un año más debido a que el cuadro poeta no pudo ganarle el playoff al FC Cajamarca. Manucci por su parte está recontra lejos del ascenso. Pues dicho encuentro entre el Patrimonio de Piura y Cusco FC sería recontra aburrido, huevón. Es un somnífero en toda regla. No pasó nada en el trámite del encuentro, razón por la cual tuvimos que irnos a los penales. Desde los 12 pasos empezaría pateando Patricio Álvarez. El golero del Almirante metería su primer gol fusilando al cagonazo de Andy Vidal. Por su parte, el 10 del cuadro dorado, Iván Colman, erraría su penal erigiendo así la figura del arquero del cuadro piurano. Los siguientes terminaron acertando sus remates hasta que le llegó el turno al lateral izquierdo del cuadro dorado. Nos referimos a Álvaro Ampuero y entonces con esto se terminaría la participación de Cusco FC, no alcanzaría las instancias internacionales y quedaría eliminado. ¿Fue una mala campaña?
Pues sí, realmente se esperaba más del elenco dorado, teniendo un buen cuadro. Ya con el diario de lunes podemos decir que fue muy poco en comparación a lo que fue su potencial. Agrégale que en ese entonces la defensa contaba con Marcos Sarabia, jugador a préstamo de Cusco que le sumaba gran peso a la defensiva del encuentro. Tal vez piensen que Andy Vidal fue el problema, pero el golero realmente es bastante bueno. Si perdió la titularidad frente a Pedro Díaz es porque se trataba precisamente de Pedro Díaz. No era un mal equipo en absoluto, si tendría que ponerle una nota sería un 3/10, pésima actuación de los guerreros dorados que me dejó con mucha bronca la verdad. En el puesto número 3 tenemos al Pedacito del Cielo, que lograría su clasificación internacional en su primera temporada en la máxima división del fútbol peruano. Se posicionaba en séptimo lugar con 51 puntos, todo de la mano de su gran goleador Santiago Jordana, qué jugadorazo que era el Santi. Creo yo fue el principal responsable de dicha campaña. Lastimosamente no acompañaría al Rico García en su siguiente temporada, dejando así un hueco insustituible en la defensa de los gatos. El cuadro de Garcilaso se cruzaría en la fase nacional contra el cuadro de ADT. El equipo del Sein tendría que arribar a Cusco para jugar en el coloso Inca Garcilaso de la Vega, debido a que el sorteo sonreía al Pedacito del Cielo. Se disputó el encuentro, pero al no hallar vencedor en los 90 minutos reglamentarios, todo se definiría desde los 12 pasos. La tanda iniciaba en los botines de Víctor Cedrón, quien fusilaba el cagonazo de Penny, pero Chica Isa pondría la paridad al marcador haciendo lo propio ante el cagonazo de Pedro Díaz. Luego le tocaría a Cuero por el lado del local y terminaría errando su penal, poniendo las cosas en un 1-2. Pero Rambal haría lo propio, o sea, pateando un penal bien hasta la hueva. La Llena Gómez pondría la paridad momentánea. Después todo continuaría normal hasta que llegó el turno de Rojas, quien desataría la ira de Decio, que se dice que después del encuentro, por los vestuarios del Inca Garcilaso de la Vega se escuchaba la frase de yo te he traído, no corres, eres un cagón. Ya en serio, la cara de Decio era un poema, hermano. Lo quería matar por patear tan mal. Finalmente, Eruste sentenciaba la suerte del vendaval celeste y escribía en piedra la primera clasificación de Rico Garci a la fase de grupos de la Sudamericana. Garcilaso compartiría grupo con Lanús de Argentina, Cuiabá de Brasil y Metropolitanos de Venezuela. La expectativa con los gatos no era realmente alta. El compartir grupo con Lanús, un campeón del torneo, y Cuiabá, que no era el Internacional o Gremio, pero sigue siendo un cuadro brasileño, mermaban bastante las posibilidades del cuadro imperial. Si bien es cierto tenía la altura a su favor, sufrió mucho con la baja de su goleador Santiago Jordana. Trajeron a Carando y Ugarriza, pero ninguno suplía de buena manera al argentino. Además, perdería a su estratega Jorge Célico, quien tuvo bastante aporte en dicha clasificación y la remontada que metió el cuadro celeste en el torneo nacional. El debut sería contra Metropolitanos de Venezuela. Al ser un partido de local, no suponía mayor complicación para el cuadro cusqueño, pero el resultado fue bastante diferente. En lo que parecía un partido de trámite para el Pedacito del Cielo, los chamos demostraron que no serían ninguna cenicienta en la fase de grupos. Empezó ganándole el encuentro al Deportivo Garcilaso con gol de Chardis Ortiz, pero afortunadamente Gentile mermó un poco el enojo de la tribuna con un gol a los 5 minutos para poner la paridad. Pero Ortiz no era ningún conformista y terminaba por poner en ventaja al cuadro visitante con su segundo gol al minuto 37, yéndonos al descanso con un 1-2. Mucho que replantear para el siguiente tiempo. Garcilaso salió a aplastar a su rival el segundo tiempo y el empate sería cortesía de Erustes vía penal. Y así, para salvar el ridículo de empatar de local contra un cuadro venezolano, Gordillo pondría el 3-2 con un agónico gol al minuto 93. Muchas dudas con el cuadro cusqueño que, si bien es cierto no perdió, tampoco convenció con su estilo de juego. El segundo encuentro sería con Cuiabá en Do Arena Pantanal en Cuiabá. Sorprendiendo a propios y extraños, el Pedacito del Cielo iniciaría ganando el encuentro con un gol de Pablo Erustes al minuto 39, producto de un balón parado. Un gran centro de la Llena Gómez habilitaría al argentino, quien le picaría el balón al portero Brazuca, y por muchos intentos de despeje que tuvo la defensa brasileña, el destino dictaba que esta hazaña se tenía que concretar. En Brasil lo ganaba Garcilaso por 0-1. Se iba al descanso con superioridad en el marcador, pero Bustos pecaría de precavido y terminaría poniendo una alineación muy defensiva, razón por la cual el cuadro brasileño se creció en el segundo tiempo. Una galopada por el sector izquierdo propiciaba un ataque de peligro, cuando parecía que todo intento de gol fue despejado por la defensa del Pedacito del Cielo.
Fernando Sobral se sacaba un disparo de la chistera, un fierrazo de fuera de área que dejaría parado a Penny sin opción a respuesta. Lastimosamente el marcador no se movería más y todo terminaría en un empate. Seguro muchos dirán, un empate de visita en Brasil te lo firma cualquier equipo, y realmente sí, pero en este caso Deportivo le jugó muy bien al cuadro brasileño, superándolo incluso por momentos del encuentro, y hacer tanto sacrificio para que al final te lo empaten era muy frustrante. Este empate y las dos derrotas subsecuentes con Lanús tanto en la ida como la vuelta terminaron por apagar toda ilusión en el cuadro celeste. La altura era muy importante, pero si no eres capaz de ser dominador de local y peligroso de visita, tus aspiraciones de pasar a la siguiente ronda son muy escasas. Luego de eso solo vendría peor, ya que empataría de local contra Cuiabá y empataría en la capital de Venezuela frente a Metropolitanos. El saldo para Deportivo Garcilaso fue un partido ganado, 3 empatados y 2 perdidos, terminando con 6 puntos en el tercer lugar del grupo, muy lejos de una posible clasificación, ya que Cuiabá, quien clasificó como segundo, terminó con el doble. Creo yo que lo que le faltó a Rico Garci fue la jerarquía. No fue capaz de dominar los nervios en varios de sus encuentros y terminó por ceder a la presión de equipos como Lanús y Cuiabá. Equipos que te castigan este tipo de decisiones de manera muy cruel. No te perdonan como si lo harían varios equipos del torneo local. Que esa es otra, Garcilaso no destacó a nivel nacional. No diría que se concentró en el torneo internacional, ya que vimos que no sacó los mejores resultados, pero tampoco destacó en la liga. Para el plantel que tenían tampoco le fue tan mal. Así que su nota sería más o menos de un 5 sobre 10. Algo medianamente bueno, medianamente malo, según cómo mires tú el vaso. En el segundo puesto tenemos a la máquina celeste, que se hizo su modo entrenador en la vida real. Fue fundado en el 2009, ascendió al fútbol profesional vía Copa Perú en el 2012 y en 2013 lograría su primera participación en el plano internacional, más concretamente en la Libertadores. Llegaría producto de ser el subcampeón peruano, clasificarían directamente a fase de grupos de Libertadores Sporting Cristal, el campeón, y Real Garcilaso, y a uno le fue de la puta madre y al otro, bueno. El cuadro imperial compartiría grupo con Santa Fe de Bogotá, Deportes Tolima de Ibagué, de donde es Juan Guarnizo, ambos equipos de Colombia, y con Cerro Porteño de Paraguay. La campaña celeste empezó muy accidentada, debido a que empató en su debut frente a Santa Fe de local, y si bien es cierto la altura no era tan determinante como con otros equipos, recordemos que Bogotá está a 2600 metros sobre el nivel del mar, algo saben de jugar en altura, no es excusa puesto que el equipo jugó mal. A los 14 minutos una escalada de área se agarraría mal parada a la defensa de la máquina celeste, y buscaba adelantar al cuadro colombiano, pero encontró respuesta en el cagonazo de Diego Carranza, aunque terminaría dejando el balón vivo en el área, y Borja aprovecharía el penal en movimiento y vacunó al cuadro peruano, poniendo el 0-1. Le costó encontrar la vuelta al partido al cuadro imperial, y cuando parecía que Santa Fe se llevaría 3 puntos de Cusco, un tiro de esquina proveniente del vértice que une Oriente con Norte fue pitado. Fabio Ramos pondría un centro como con la mano directo a la cabeza de Bogado, quien con un testarazo al ángulo lograba poner tablas en el marcador. No se movería más, el debut de Real Garcilaso dejaba bastantes dudas. La segunda fecha se jugaría en la Nueva Olla en Asunción. El Ciclón del Barrio Obrero recibiría a la máquina celeste. El cuadro azulgrana, urgido de puntos debido a su derrota inicial frente a Tolima, buscaba sus 3 primeros puntos en el torneo, pero no obstante obvió la parte en la que se encontraría con el Cerrojo Celeste, un sistema recontra defensivo, pero que en una contra en el minuto 86 terminaría por vacunar al cuadro paraguayo. Una incursada de Ferreira que rompería líneas terminó por dejarle en 1-1 contra el portero. Barreto lograba desviar el esférico, pero el balón al azar, sin piedad y hasta cruelmente cayó a los pies del ganador. Ramúa, ídolo de la institución actualmente, definiría a puerta vacía para la victoria de los visitantes. Un 0-1 que no se movería más terminó por sentenciar la suerte del Ciclón del Barrio Obrero, quien no pelearía la clasificación en ningún momento. En el segundo encuentro también de visitante, tocaba pisar Ibagué para enfrentar a Tolima, cuadro que venía de ganarle a Cerro Porteño y empatar a Santa Fe.
Este partido era clave ya que sería el rival directo para ese segundo lugar. Santa Fe era claro candidato a ganar el grupo, valga la redundancia, pero ese segundo lugar estaba disputado entre peruanos y colombianos. Un partido muy similar al anterior, muy cerrado, poco táctico, más de garra. Permanecía 0-0 en los 90 minutos reglamentarios. Cuando ya se habían dado 3 minutos de descuento, una falta en la parte superior derecha, casi en el córner, sería cobrada por el Chapu Ramúa, quien con aquella derecha bendecida pondría un centro perfecto a la cabeza de Salazar, sacando una nueva victoria como visitante. La fecha 4 tenía muchas expectativas, ya que si le ganó a Tolima en Ibagué, en Cusco Real Garcilaso tendría que ser muy superior, ¿no? Pues no. Se terminaría comiendo una goleada por 0-3, que complicaría bastante una posible clasificación a octavos. Al llegar a la jornada 5, las cosas en la tabla estaban encendidas. 8 puntos para Santa Fe y Tolima, 7 puntos para Real Garcilaso y 0 puntos para Cerro Porteño. No se hizo una Alianza Lima Challenge. 3 equipos para 2 cupos. Estaban las cosas encendidas y muy complicadas para el cuadro celeste. Real Garcilaso aún dependía de sí mismo. Tenía que ganar sus 2 encuentros restantes. Recibía a Cerro Porteño, quien pagaría las consecuencias de haber perdido contra Deportes Tolima y se comería una goleada por 5-1. Del otro lado, Santa Fe le ganaría a Tolima por 1-2, terminando con 11 puntos, ya clasificado. Seguido por Real Garcilaso con 10 puntos, Tolima venía atrás con 8 y Cerro, ya déjenlo, ya está muerto. La siguiente fecha y última se definiría al siguiente clasificado. Tolima necesitaba que Santa Fe le gane de local a Real Garcilaso. Y como Santa Fe no es cagón y cocainómano no mata cocainómano, me fui a la mierda, huevón, puta madre. Santa Fe le ganaría 2-0 en el Campín de Bogotá. Y Tolima solo tenía que ganarle a Cerro Porteño. Bueno, Frío Lima lo haría de nuevo y no podría meterle un mísero gol al peor Cerro Porteño de la historia, quedándose así con ni mierda, porque en ese entonces los terceros no iban a la Copa Sudamericana. Pecho friada de Tolima que permitía al cuadro peruano avanzar a octavos de final de la Copa Bridgestone Libertadores. ¿Saben que el nombre de esta empresa de neumáticos japonesa llevaba ese rótulo por el dueño? El nombre del nipón es Sojiro Ishibashi. Se traduce como puente de piedra, Ahí va un dato que sirve para una mierda, la verdad, pero ya lo sabes que es lo importante. En octavos de final el rival a vencer sería Nacional de Uruguay, que venía de un grupo muy jodido con Boca Juniors de Argentina, Toluca de México y Barcelona de Ecuador. El Bolso sorteó este grupo de la muerte y se cruzaba con Real Garcilaso por un boleto a los cuartos de final. Al ser el primero del grupo, el Bolso cerraría de local, por lo que la ida sería en Cusco. Única Garcilaso de la Vega, vestido de gala, recibiría el encuentro como se merecían, y al minuto 35, un córner en el vértice que junta Occidente con Sur gestaría un centro idóneo al punto penal, en donde Bogado entraría atropellando al área Yoruba para que de un testarazo pondría la victoria transitoria para el cuadro dorado. La marea celeste estallaba en júbilo con este gol. El resultado no se movería más y aunque por el trámite del encuentro la diferencia pudo ser superior, debido a que Nacional mandó mucha suplentada con jóvenes, las sensaciones en ese entonces eran buenas. No por algo futbolístico, sino por algo sentimental. ¿Hace cuánto que un equipo peruano no estaba en ventaja para pasar a cuartos de final y meterse entre los mejores 8 del continente? En el centenario de Montevideo, el Bolso salió con los ojos inyectados en sangre. Tenía que remontar el encuentro de local, y al no ser una diferencia tan amplia, solo era un gol, la expectativa con el cuadro uruguayo era bastante positiva. El plan funcionó y al minuto 55, en un centro producto de una falta peligrosa en el sector superior izquierdo, Vicente pondría un centro al área y Arismendi pivoteaba el balón en el área. Dicha volea caería en la cabeza de Gonzalo Bueno, que simplemente empujaría el balón al arco. 2 cabezazos en el área es gol. Se cumplió aquella ley no escrita en el fútbol y pondría la paridad en el global. Por mucho que se intentó en el centenario, el marcador no se movería más. La idea era ganar la clasificación en el tiempo reglamentario, pero el cerrojo celeste condujo a una definición por penales. Desde los 12 pasos se decidiría la suerte de ambos. La historia iniciaba con Ramos frente a Jorge Baba. El paraguayo no dudaría en colocar el balón al lado derecho del portero, poniendo la momentánea ventaja del cuadro cusqueño. El siguiente penal sería Recoba contra Diego Carranza. El uruguayo terminaría volando la pelota por arriba del travesaño. Así iniciaba la tanda de penales, en ventaja para la máquina celeste. Tanto Ferreira como el Hueso Romero anotarían sus respectivos penales posteriormente. Vildoso haría lo propio. Llegaría entonces el turno de Arismendi y nuevamente Nacional volaba el balón.
1-3 los penales y todo dependía del paraguayo Gamarra, quien con un derechazo fuerte y al medio terminaría por sellar la clasificación a cuartos de final. No había tiempo para celebrar, puesto que las semifinales estaban a la vuelta de la esquina. Recordemos que antes la Libertadores no era como ahora, que duraba un año calendario. Claro que no, antes iniciaba en febrero y el campeón salía en julio. Los cuartos de final serían con Santa Fe de Colombia, aquel equipo con el que disputamos la fase de grupos, y el antecedente más fresco era aquel 2-0 en Bogotá. Lastimosamente esta vez la lógica se interpondría y el cuadro cafetero ganaría tanto en la ida en Cusco como en la vuelta en Bogotá. El primer encuentro terminaría con un contundente 1-3, Ramúa descontaría al minuto 63 para salvar la goleada, pero la serie estaba prácticamente sentenciada. El partido en el Campín de Bogotá fue más un trámite que otra cosa. Ni Real Garcilaso se creía que podía remontar y Santa Fe sabía que lo ganaría, y pues así fue. Santa Fe ganaría por 2-0 con goles de Cuero y Valencia. La suerte estaba echada. Por un global de 5-1 Santa Fe accedía a las semifinales y el cuadro cusqueño quedaba eliminado, siendo así el último cuadro peruano en alcanzar la instancia de cuartos de final en una Libertadores. Si bien es cierto, el final no fue el que muchos esperaríamos, ya que pareciera que ni compitieron los cuartos, pero realmente fue solamente un golpe de realidad. Santa Fe nos demostró el poderío de los cuadros colombianos y bueno, los cuadros peruanos se esforzaron, que es lo importante. La evaluación del equipo diría que fue un 7/10, puesto que para su corto plantel demostró bastante rebeldía con sus limitados recursos y dejó en claro que cuando se quiere, se puede. Es un 19 de diciembre de 2003, 18:55 en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. El pequeño matagigante soñaba con arrebatarle la copa a un cuadro enorme, el glorioso River Plate, aquel River que tenía en sus filas al muñeco Gallardo y al matador Salas, así como un joven Mascherano en auge. Por su parte, Cienciano presentaba un cuadro acabado según la prensa peruana, un equipo que solo acumulaba los desechos de los grandes de la capital. Bueno, dichos jugadores acabados estarían por hacer historia, no solamente para el club, sino también para el país entero. Todo empezaría en una fase previa, unas semifinales y una final que definiría al representante del Perú en la Copa Sudamericana. En ese entonces la Sudamericana se jugaba en el segundo semestre del año, razón por la cual se tomaba la tabla del torneo Apertura. En dicha tabla quedó como primero Sporting Cristal, quien se enfrentaría al cuarto de la tabla que responde al nombre de Cienciano. Por la otra llave se daba el cruce entre Alianza Lima y Bolognesi de Tacna, ambas llaves a ida y vuelta. La llave entre el cuadro blanquiazul y el Bolo terminó a favor del cuadro íntimo. El partido en la ida en Matute sería un 0-0, o sea, sé que no se hicieron daño, pero en Tacna Alianza Lima terminaría imponiéndose por un 1-2, clasificando así para la Copa Sudamericana, fase nacional. Por la otra llave, en el primer partido en la ciudad de Cusco, empatarían por 1-1, dejando así las cosas servidas para que Cristal a la vuelta termine clasificando a la Sudamericana. Todo el mundo esperaba un derbi limeño, pero el papá tenía la última palabra y en el Gallardo Cienciano daría la primera sorpresa de este semestre, derrotando por 1-2 al cuadro cervecero. Ya con el rótulo de torneo internacional, Cienciano y Alianza Lima se disputaban el pase a los octavos de final. El primer partido sería en el Inca Garcilaso de la Vega, en donde la Furia Roja golpearía primero a los 9 minutos, con un gol de Raúl García, que aprovecharía una desconcentración del cuadro visitante en un tiro libre. Por mucho que lo intentó el cuadro imperial, no pudo sumar ni un gol más para ampliar la ventaja. Todo se definiría en Matute. Con un marcador abierto se plantaban las dos escuadras para definir al clasificado, pero Alianza Lima volvería a salir dormido y Cienciano, de la mano de Roberto Olsen, que se adelantaría al 22, pondría el 0-1. El resultado no se movería más y por un global de 0-2, Cienciano pasaba a la siguiente ronda, directo a los octavos de final como representante peruano. En los octavos de final, el rival a vencer sería la Universidad Católica de Chile. Los cruzados sufrirían un infierno del Inca Garcilaso de la Vega, puesto que apenas le tomó un minuto al cuadro imperial para adelantarse. Germán Carti abría la lata. Poco después, antes de que termine el primer tiempo, la mala fortuna le llegaría a Lacato en forma de Álvarez, quien se metería un gol en contra y dejaba el resultado parcial en un 2-0. En el segundo tiempo, el cuadro rojo se convertiría en un vendaval y con un tanto de Acasiete y otro de Maldonado cerraría la goleada por 4-0, dejando en clara ventaja a la escuadra cusqueña de cara a la clasificación a cuartos. En la vuelta en
Chile, la Cato salió con el santo de espaldas. Nuevamente Álvarez cometió un gol en contra. Era que le revisen las cuentas bancarias en ese año. Si la Juventus cayó, ¿por qué Álvarez no? Un 0-5 en el global, 0-1 en el partido. Era remar a contracorriente. Lograron hacer 3 goles para decorar un poco la llave, pero poco más se podía hacer. Cienciano pasaba por un global de 5-3, una llave que demostraba que la Furia Roja proponía tanto de local como de visita. No se ocultaba ante nadie. En cuartos de final el Papá se enfrentaría al Santos de Brasil. El Peixe de ese entonces no tenía nada que ver con el de ahora. El de ahora pelea descensos. El cuadro santo de ese entonces peleaba por ser el mejor equipo del mundo. Estaba en el top 3 solamente por detrás del Milan de Pirlo, que fue campeón de la Champions, y el Real Madrid de Zidane. La estrella del Peixe en 2003 era nada más y nada menos que Robinho, jugador que enamoraría a Europa unos años después, repartiendo su magia por equipos como Milan o Real Madrid. Bueno, todo eso sería después, porque este año sería el año en el que Cienciano del Cusco educaría, como dice la chaviza. El primer encuentro sería en Vila Belmiro, encuentro en donde el claro favorito era obviamente el Santos. La duda no era quién ganaría, sino por cuántos golearía el cuadro brasileño. Pero el fútbol nos demostró una vez más que los partidos se ganan en la cancha. Tras una heroica actuación de Ibáñez apagando las ilusiones paulistas, y cuando la fortuna parecía que le sonreía además al cuadro cusqueño, un ataque que no llevaba mayor peligro, puesto que Basalar metía al área un balón vía tiro libre desde su campo sin ninguna intención de ataque. La idea era que el esférico permanezca el mayor tiempo posible en el área del Peixe, pero el defensor paulista terminaría metiendo un autogolazo de cabeza. En su intento por despejar el balón, terminó por desviarlo directamente al ángulo, a donde Fabio Costa no llegaría en la vida. No solo era un gol a favor, en el peor momento del equipo cusqueño, sino que estaban con uno menos, producto de una doble amarilla de Caguantico. Todo estaba en su contra, pero el destino tenía claro cuál sería el desenlace. Pero no podía tener tanta suerte el cuadro rojo. 6 minutos después, en una galopada, Robinho se inventaría un golazo para poner la paridad en el marcador. En la vuelta, Cusco se vistió de gala. En el ambiente se respiraba confianza. Puede que en Vila Belmiro eran gigantes y la torcida intimidaba a todo aquel que se atreviese a salir ese gramado verde. Pero el Inca Garcilaso de la Vega tenía su propio misticismo. En la altura los gigantes eran otros, y esos 3.425 metros sobre el nivel del mar sería la onda que mataría al falso Goliat. El partido empezaría con un frenesí intenso. A los 11 minutos Carti pondría el primero para adelantar al cuadro imperial, pero tan solamente 2 minutos después, el Ano volvería a traer la paridad al encuentro. Pero Santos cometería el error de jugarle de tú a tú a un cuadro de altura, por lo que ya al minuto 30 las piernas no daban para más. Al 34 nuevamente Carti anotaría el resultado y no se movería más. Las esperanzas del cuadro paulista eran el entretiempo, lograr atrapar un segundo aire, pero ese descanso sería lapidario. Un secreto: si te cansas en la altura, el descanso es propicio para que el soroche te termine quitando todas tus fuerzas. No hubo nada más que tratar en las alturas de Cusco. Si Cienciano erigía su figura como candidato al título, ahora sí era un cuadro a tener en cuenta. Las semifinales nos presentarían escenarios muy interesantes. Por un lado tendríamos a dos gigantes del continente como River Plate vs Sao Paulo. Millonarios y tricolores medirían fuerzas por un cupo en la final continental. De dicho resultado terminaría saliendo airoso el equipo de la banda. Por el otro lado tendríamos a dos matagigantes: Cienciano, que terminó por ganarle a Santos, y Atlético Nacional, que se bajó al campeón de la Libertadores. Nos referimos a Boca Juniors. Ya no existía el efecto David Goliat. Aquí era un David contra David. Dependía enteramente de la ambición que tuviese cada cuadro. El primer partido sería en Medellín. El cuadro azucarero recibiría a Cienciano en el Atanasio Girardot. La Furia Roja golpearía primero. El goleador del equipo, Germán Carti, abría la lata en Medellín y dejaba perplejo al cuadro colombiano. El primer tiempo terminaría de esa manera, pero en el segundo tiempo las tornas cambiaron. El cuadro azucarero entraría de mejor manera al encuentro y marcaría el empate transitorio, cortesía de Velázquez. Y digo transitorio porque en una genialidad de Maldonado, con un poco de ayuda por parte del defensa colombiano, marcaría un golazo de Panenka, una pinturilla del 10 que dejaba todo servido para la vuelta. Cusco daba miedo. El ambiente pesaba bastante sobre el cuadro colombiano. Los nervios consumían toda su energía desde el minuto 1. Y digo esto porque eso fue lo que le tomó a Cienciano abrir el marcador. Como no podía ser otro, Carti ponía el 1-0 y con eso se terminó sellando la clasificación a la final. El cuadro cafetero no quiso saber nada más y el resultado final sería un 3-1 en el global. Y era momento de enfrentar al gigante argentino. Volvemos al principio. Un monumental repleto de una de las hinchadas más fieles de todo el mundo. Los borrachos del tablón metían presión y nos daban la bienvenida al infierno. Cienciano, dispuesto a demostrar que el fútbol es de hombres y no de nombres, se plantaba cara a cara contra River Plate. El partido sería de lo más emocionante posible.
increíble. Al 26 Portilla abría la lata en la final para silenciar el Monumental de Buenos Aires. Contra todo pronóstico, el cuadro imperial se ponía en ventaja y esto encendía aún más la final, pero como en prácticamente todo el torneo, le empataban súper rápido en el encuentro. Maximiliano López empataba el encuentro al 28 y al 50 le daba la ventaja al cuadro millonario. La remontada argentina se consumaba y todo se ponía cuesta arriba, pero una incursión del cuadro cusqueño terminaba en la cabeza de Carti, que ya con su icónica celebración del avestruz daba un golpe de knockout, pero el lamento argentino no terminaba ahí, ya que producto de un balón parado, marca de Freddy Ternero, llegaría el tercer tanto, nuevamente arriba en el global, una vez más celebrando en casa ajena. Todo pintaba bien de cara a la vuelta, y entonces sucedió. El matador Salas, como si de un león se tratase, esperaba la oportunidad de cazar el gol que pusiese las cosas interesantes. En la vuelta ocurriría un problema. El Inca Garcilaso de la Vega no estaba habilitado para recibir un partido de semejante envergadura. Sus 30.000 butacas no bastaban para ser una sede finalista, por lo que era necesario moverse del lugar. Un sitio en donde la ventaja de la altura no se pierda, pero que tenga una capacidad decente. El lugar idílico fue la Ciudad Blanca. Arequipa se vestía de gala para albergar la final de vuelta. Más de 60.000 almas se dieron cita ese día, entre cusqueños que viajaron y el resto del país que se enamoró de la idea de tener un campeón internacional, como fue en 1997 con Cristal. Cienciano representaba la ilusión, la alegría de un pueblo acostumbrado a los malos momentos, una sociedad que nunca disfrutó de una felicidad perpetua, pero hoy era diferente, porque aquella copa quedaría como el recuerdo de aquellos rebeldes, aquellos que nos indicaron que no todo está escrito en piedra. El Monumental de la UNCA estaba a ojos de todo el mundo. Aquel equipo ignorante de la historia y grosero con las glorias pasadas estaba dispuesto a subrayar ese rótulo, aunque el partido inició muy diferente a lo que la mayoría pensaba. Cuando todos aseguraban que River solo vendría a aguantar el encuentro y esperar alguna contra, la postura del cuadro argentino fue todo lo contrario. El que proponía era el gigante de la franja, incluso mucho más que en Buenos Aires. Cienciano no respondía y el primer tiempo se fue en ventaja demoledora para River. Muchas cosas que replantear, pero la fe estaba intacta hasta el minuto 52. Juan Carlos de la Rosa vería la roja por doble amarilla, nuevamente ahogándonos en la orilla, como sucedía en los Juegos de Berlín en el 36, la final de 1972 con Universitario, la final del 97 con Sporting Cristal o la selección de vóley en el 82. Estamos condenados a ser siempre el pueblo del casi, ese país que siempre quiso pero nunca pudo, pero no esta vez. La historia no se repetiría, porque nos cansamos de no poder, porque aquel modesto equipo se sabía la historia de memoria y buscaba dejarla de lado, porque como dijo alguna vez Daniel Pereiro, no hay mal que dure 100 años ni fútbol peruano que lo aguante. ¿Qué importa si fue la altura que terminó por perjudicar al equipo argentino? Porque aunque sea menos a Cusco, 2.335 metros sobre el nivel del mar se hacen sentir. Lo que contaba era que nunca bajaron los brazos. Lo importante es que la Furia Roja hizo algo que muchos peruanos no hicieron: continuar. Ese pensamiento derrotista, mediocre y de poca ambición que tanto caracterizaba al peruano, por un momento no existió. Y solo para reafirmar que nada de eso fue solo suerte, o que simplemente jugamos con la altura, 9 meses después, Cienciano se enfrentaba a Boca Juniors en Estados Unidos. Esta vez no como sorpresa. Este equipo ya no era solo un aspirante al trono. Llevaba la chapa de campeón. Era una corona contra otra. Claro que Boca era y es el cuadro más grande de América, pero ese partido era un duelo de campeones, ambos bien merecidos, un choque parejo que el resultado terminó por confirmarlo, un 1-1 que reflejaba que ambos lo dejaron todo en el encuentro, y en la tanda de penales, Cienciano se hizo grande frente al Boca de Tevez y Palermo, ganándose el rótulo a nivel mundial como el papá de América. Y bueno, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Me encantó rememorar algunos momentos tan trascendentales para la ciudad. Fue un trabajo arduo de investigación, si bien es cierto las primeras 2 campañas no son nada fuera de lo común. Creo que los 2 primeros puestos son sin duda alguna el pináculo del fútbol cusqueño. No necesito darle nota al primer lugar, siento que es un logro invaluable. Espero que les haya gustado, denle like, comenten y compartan. Suscríbanse que estaré subiendo este tipo de videitos ya que la liga está a punto de terminar. Gracias por regalarme un poquito de su tiempo. Bendiciones para todos, me despido, somos Cusco y esta rica ciudad es el papá de Perú.